En la frontera entre México y Estados Unidos se vive una crisis humanitaria. Así lo ha declarado ya el presidente Obama respecto de la cantidad o la multiplicación de menores que tratan de cruzar solos la frontera. Pero, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es la responsabilidad de cada país? ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos? ¿Cuál es la responsabilidad de México en esta crisis? De esto vamos a hablar con tres actores y tres perspectivas de este fenómeno. Acompáñenme rápido a ver rápidamente unos datos y algunas posiciones para contextualizar este debate. El gobierno del presidente Barack Obama ha declarado como crisis humanitaria la multiplicación del número de niños que cruzan solos la frontera con México, por lo que ha pedido a las autoridades del país vecino intervenir con rapidez para coordinar esfuerzos. Los agentes de la patrulla fronteriza han aprendido a más de 52,000 niños inmigrantes desde octubre, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene capacidad para atender solo a 8,000 menores en su territorio. La mayoría proviene de Honduras, El Salvador y Guatemala y son apresados en el Valle del Río Grande en Texas. Estados Unidos anunció el envío de más agentes a la frontera por la inmigración infantil, mientras que el gobierno de Texas reclama al federal que no aplique con más rigor la política migratoria. Por su parte, organizaciones civiles presionan al gobierno mexicano para tomar medidas porque la crisis humanitaria no está solo en los albergues de Texas, sino en las rutas de los migrantes. En su opinión, la crisis no puede considerarse de seguridad, sino de logística por la incapacidad para atender a los niños que cruzan solos a la frontera. Y prueba de ello, señalan, es que los índices de violencia y criminalidad no se han movido de la frontera. ¿Crisis de seguridad o logística? Los gobiernos de México y Estados Unidos se coordinan para enfrentar el problema como responsabilidad compartida. Posiciones. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jen Johnson, anunció que enviará hasta 300 agentes por la migración infantil a Texas. El procurador general de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz llamaron esta semana al presidente Barack Obama a que aplique más estrictamente las leyes de inmigración por los menores que cruzan solos la frontera. La principal fuente de violencia que sufren los migrantes que desean llegar a Estados Unidos ocurre durante su recorrido y no a manos de la patrulla fronteriza, señaló el director principal de Asuntos de Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga. El presidente Obama declaró que la migración de niños solo en la frontera es una situación humanitaria urgente que requería de una respuesta coordinada y unificada. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, afirmó que tanto el gobernador Perry como el senador republicano por Texas, John Cornyn, se quieren aprovechar de cualquier situación migratoria en la frontera para escalar en sus aspiraciones políticas. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar de la crisis humanitaria por los menores, por los migrantes menores, niños que están cruzando solos la frontera. Las cifras son abrumadoras, están hablando cifras oficiales de más de 50,000 de octubre para acá. Las previsiones son peores, se habla de cerca de 90,000 con las que se podrían cerrar este año. Y para discutir sobre este tema me acompaña, le doy muchas gracias por estar con nosotros hoy en Opiniones Encontradas, Alison Sutton, que es la representante adjunta de UNICEF en México. Muchas gracias por estar. La senadora también, la senadora del PAN, Gaby Cuevas. Gaby, muchas gracias siempre, por la invitación. Un honor que estés con nosotros. No, muchas gracias por estar aquí. Y está con nosotros también Gretchen Kuhner. ¿Lo dije bien? Sí, muy perfecto. Bien. Es la directora del Instituto para las Mujeres de la Migración. Así es. Pues si quieren vamos directamente al debate y la primera pregunta es, en efecto, nadie duda ya de que hay una crisis humanitaria que está afectando a los menores que están cruzando solos por la frontera, pero lo que no está muy claro es, ¿y quién es el responsable? Bueno, sabemos que la migración, inclusive de niños solos, desacompañados, es de larga data, de Centroamérica y de México, por varias razones, para oportunidades económicas, educativas, reunificación familiar y para huir de la violencia. Lo que se ha visto en los últimos 2 años es multiplicación y a través de las entrevistas que ACNUR, la Agencia para Refugiados, ha hecho en Estados Unidos ahora recién, se ve que gran parte de los actualmente en esta situación están huyendo de situaciones de violencia, sea de crimen organizado, gangues, violencia en la comunidad y también en el hogar. Ahora, Gaby,
hablando de responsabilidades, algunos dicen están en los albergues y los centros de atención donde son detenidos, aprendidos en Estados Unidos, pero otros dicen, no es cierto, la responsabilidad es todo el trayecto desde que pasan la frontera con México. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano y cuál es la responsabilidad del gobierno estadounidense en esto? Pues mira, me parece que la gran jugada de Barack Obama estos días fue, en lugar de resolver el problema, repartir la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con muchísimos factores, como siempre. Tiene que ver primero con una venta de armas que ha hecho Estados Unidos a toda América Latina y que eso ha generado sin duda un problema de inseguridad. Por ejemplo, los datos en materia de homicidios en Honduras son clarísimos. Pensar que los niños de Honduras o la gente de Honduras no va a migrar sería ilógico. Y lo mismo vemos con muchas comunidades que tienen que ver con inseguridad y otras con problemas de desarrollo económico. Hay un problema serio, sí, en Estados Unidos, como lo ha habido en muchas ocasiones, en mucho tiempo, sobre el tema de la migración. El tema de los niños migrantes no acompañados lo hemos trabajado en muchas ocasiones. Yo personalmente lo he visto con senadores estadounidenses buscando una solución. La reforma migratoria que presume el presidente Obama no es suficiente en materia de niños migrantes no acompañados. ¿Por qué? Porque no contempla muchas cosas. Entre ellas, ¿qué se hace con un menor que si regresa a su comunidad de origen se puede enfrentar a problemas de trata o a problemas de violencia o a problemas de explotación sexual o laboral? Y eso que tiene una ley desde 2008 que prevendría este tipo de situaciones y ahora, no la han cumplido. Déjame aterrizar más el tema, porque tú te estás refiriendo, digamos, a Frontera factores norte o causas mucho más estructurales, la violencia, las armas, socioeconómicos. Pero en Gretchen, en este caso particular, o sea, a ver, independientemente de las causas estructurales, digamos, tienes una cantidad inaudita de niños en la frontera expuestos a una crisis humanitaria. ¿Quién es responsable de atacarla hoy? Bueno, yo creo que tienen razón, o sea, sí es la responsabilidad de la región, porque tenemos una región de México, Estados Unidos y los 3 países de Centroamérica principalmente. Entonces, es como dicen, una situación histórica de la migración, de los conflictos armados de los años 80, y ahorita que estamos viviendo una crisis, porque realmente llevamos 2 años diciendo, ojo, ¿no? Vamos a tener una crisis, y dicho y hecho. Entonces, parte del problema o también la realidad es que en Estados Unidos con la niñez centroamericana no tienen un acuerdo con estos 3 países para deportarlos o retornarlos. No hay acuerdos migratorios de infancia. No los hay, como es el caso con la niñez mexicana, ¿no? Que los pueden repatriar. Entonces el procedimiento es que los dan, la patrulla fronteriza se los detiene, tiene 72 horas para darles en custodia a la oficina de ubicación y refugiados, y estos son los albergues que estamos viendo en todas las imágenes en la televisión. Entonces, de alguna forma tenemos una situación de violencia horrible en que las niñas y los niños están huyendo, pero también en la situación de Centroamérica, pues también se dan cuenta, se van con sus familiares y se dan cuenta que esa es la situación, que les van a dar en custodia a un tutor o a un familiar, si es que existe. Entonces, han hablado de rumores, pero yo no digo que son rumores, son niños que están saliendo por situación de violencia y que actualmente todavía, bueno, no sé qué vaya a cambiar, se los están dando a la mayoría si tienen familiares con sus familiares, pero eso no significa que es un bienvenido a Estados Unidos con un documento migratorio. No, los ponen en procedimientos migratorios y tienen que aparecer ante un juez de migración. Ahora, Alison, la respuesta que ha dado el gobierno norteamericano han sido 2. Una, Obama habla de coordinación, coordinación entre los 3 países, al mismo tiempo que hoy anuncian el envío de un reforzamiento de agentes de la patrulla fronteriza. ¿Es un asunto de seguridad? ¿Estamos viendo una crisis de seguridad o es una crisis logística porque no tienen capacidad en la frontera para atender a tanto niño? No, bueno, lo importante es que son niños y ellos han sufrido en el traspaso, en el trayecto, riesgos de violencia, explotación, etcétera. Entonces, lo importante de todos los 4 países es que tiene procedimientos
para análisis de cada caso, para entender qué pasó, qué es la situación familiar, y ahí hacer un proceso de determinación del interés superior de este niño. Entonces, y UNICEF ha trabajado en los diferentes países, también ACNUR, OIM, para ayudar a fortalecer estos procesos, para que se puede, y entonces exactamente que estaba hablando en Estados Unidos, de qué es el proceso para poder examinar la situación de cada uno y hacer una resolución que tome en cuenta sus derechos. Pero entonces, si eso es así, no necesitaríamos patrulla fronteriza, sino más bien ampliar los mecanismos para analizar caso por caso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me parece que tiene que ver con varias partes. La primera es que se habla por parte tanto del gobierno estadounidense como el gobierno mexicano de una crisis humanitaria. Hablar de una crisis humanitaria que tiene que ver con niños, pero ponerle policías para solucionarlo, me parece un contrasentido y me parece una respuesta sumamente violenta. Estamos, insisto, hablando de niños que están viajando sin sus padres y en muchos casos separados también de cualquier adulto. Me parece además que estamos viendo la punta del problema. ¿Por qué? Además de que decían afrontarlo con policías, el siguiente paso es la detención. Hablan de albergues, lo quieren poner de una forma muy bonita, que no lo es. No lo es ni en México ni en Estados Unidos. Claro. Si vemos los centros de detención para niños, y eso que se supone que constitucionalmente ya no está criminalizada la migración a nuestro país, nada distingue a los centros de detención de una cárcel. Y los niños evidentemente no lo entienden. Y el siguiente paso es la deportación, que hablan de retorno seguro, que de devolución. Se trata de una deportación. ¿Por qué es importante determinar el interés superior del niño? Porque no sabemos si esos niños o niñas al regresar a sus hogares van a ser víctimas de algún maltrato, no sabemos de qué situación estén escapando. Igual y alguno no tiene un problema tan grave, pero igual y otro es víctima realmente de explotación y logró escapar. O sea, a ver si te resumo, el enfoque no tiene que ser policíaco, sino de derechos humanos. De entrada debería ser de derechos humanos porque es lo que pregonan, aunque hay que recordar que Estados Unidos es uno de 2 países que no ha firmado la Convención de Derechos del Niño, solo Estados Unidos y Somalia. Entonces, esa es nuestra frontera norte. Me parece además fundamental en lo que sí nos toca en México. De entrada es una parte de proteger a nuestros niños. ¿Por qué? Porque 1 de cada 4 de estos niños son mexicanos. Pero segundo, también tener un enfoque que no sea tan hipócrita, porque le reclamamos a Estados Unidos lo que no hacemos con los niños y niñas centroamericanos que están llegando a México y que están expuestos a maltratos, extorsión, a secuestros, al crimen organizado. Entonces me parece que hay que darle primero un enfoque de derechos humanos, segundo que se cumpla lo que tenemos establecido ya en la Constitución y en la Ley de Migración, y tercero, muy importante, me parece trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que hoy son quienes están dando mejores resultados en México y en Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil creo que te están llamando a ti directamente. ¿Cómo lo estuvo? ¿Ustedes la respuesta que está dando, digamos, policíaca o de seguridad fronteriza es errática de parte del gobierno norteamericano y desde luego la mexicana? ¿Cuáles son las omisiones que ustedes encuentran? Bueno, en cuanto a la sociedad civil en Estados Unidos, lo que están haciendo es organizarse para tener abogados, porque lo que necesitan estos niños ahora es representación legal. Entonces, como no hay abogados de oficio, yo lo que he visto en las llamadas en las cuales he estado, están organizando para mandar abogados pro bono y tratar también de tener como caravanas de apoyo legal. De parte de México, pues obviamente lo que podemos hacer nosotros es tratar de orientar, ¿no?, a los niños y niñas que a lo mejor están en los albergues, ¿no? Hemos recibido llamadas del albergue de Padre Solalinde que dice que su albergue este año se ha convertido en una guardería, ¿no? ¿Cómo orientamos? ¿Cómo le decimos si llegas, qué vas a hacer, qué va a pasar, cuáles son tus derechos? No vayas, pero ¿qué hacemos? Porque realmente estamos en una situación que ponte que el Estado sí puede hacer una determinación del interés superior de la niñez, pero ponte que sí el Estado dice, bueno, nosotros determinamos que el mejor interés de este niño es irse con sus papás en Estados Unidos. Pero esto no es una posibilidad porque tenemos una región en la cual la política migratoria está de alguna forma por encima del interés superior de la niñez en esta situación. Eso está gravísimo. Y me quedé contigo.
Alison, y la provocación que nos acaba de decir Gretchen me parece muy fuerte, porque es en efecto buena parte de los esfuerzos que me imagino que ustedes están haciendo, así como otras organizaciones de la sociedad civil, chocan con esta, digamos, privilegio de la política de migración sobre los derechos de la niñez y cómo entender eso. Bueno, siempre digamos que los niños son niños primero y su situación migratoria viene secundaria. Pero no está siendo reconocido, la verdad, México desde 2011 tiene un marco legal para migración bastante renovada para la migración y también la protección complementaria para asilo. Y ambas leyes tienen previsiones para el reconocimiento de los derechos de los niños que están en transición y para el derecho a la educación, a la salud, a la protección social, la no detención. Ese procedimiento de determinación de su interés superior, lo que está desafiando a México a implementar esta transición, y esta es una de las áreas donde UNICEF, también ACNUR y OIM estamos apoyando para ayudar, porque una gran diferencia a partir de la ley es que en vez de detener en centros migratorios, las estaciones migratorias, se debería que los servicios de protección, que sería DIF en las comunidades, alberga estos niños y niñas hasta que se hace la investigación de su situación, verificar la posibilidad de reunificación familiar y una resolución. Entonces, de tener capacidad de albergues y de su personal para lidiar con esta población que ahora está aumentando, es una cosa que realmente necesita un presupuesto, ¿no? En el presupuesto de la Unión se necesita reforzar el presupuesto para tener la capacidad de atención y de protección de estos niños y niñas. O sea, digamos, si sigo el argumento, no es un problema de ley, es un problema más bien de operación. Es un problema de política pública y es un problema, me parece, de voluntad del gobierno mexicano y también de capacidad de humildad para detectar este tipo de problemas. El problema, insisto, no es nuevo. Desde la pasada administración se instrumentaron programas como, por ejemplo, los oficiales de protección a la infancia. Se buscó que hubiera, digamos, un rostro más amigable para los niños. Pero en este gobierno ha habido una completa cerrazón. Pensar que el problema se queda en Texas es absurdo, es querer tapar el sol con un dedo. ¿Cuáles son los problemas? Primero, el de Estados Unidos va a crecer, porque nadie nos está diciendo qué pasa con los niños que nacieron en Estados Unidos y cuyos padres están siendo deportados en esta histórica ola de deportaciones que ha hecho el gobierno estadounidense. Esos no son los que cruzan solos, esos se quedan solos. Pero se quedan solos, por eso incluyo cuando hablo el tema de niños migrantes no acompañados y separados, porque ese es el parte también del problema y es, insisto, querer tapar el sol con un dedo, porque la realidad los rebasa. Nadie está viendo por esos niños cuyos padres fueron deportados. Insisto, el problema en Estados Unidos va a crecer de niños mexicanos. Y el caso en México tiene que ver, me parece, con un asunto de voluntad. ¿Por qué los niños, a pesar de que la ley está bien, como se comentaba, por qué los niños siguen en estaciones migratorias, que son espacios muy parecidos a las cárceles, pueden ser un poco más amigables, pero al final del día cárceles, y son niños privados de su libertad y son niños detenidos? Bueno, es un tema donde pues parece que el DIF o las instancias que pudieran tener a estos niños en albergues, pues les da miedo tener la custodia de estos menores. Gretchen, a mí lo que me preocupa es que va en buena parte del discurso ya, y me voy al otro lado de la frontera, me voy al gobierno de Texas, incluso a nivel del gobierno federal estadounidense. La crisis humanitaria parece revestirse más bien de un significado de seguridad, pero si vemos los datos, no ha habido un incremento importante ni de la credibilidad, ni de la criminalidad, ni de la violencia. Es decir, puede incluso darse el caso de que esté politizándose este asunto, por ejemplo, por el gobierno de Texas. Bueno, yo no sé tanto por el gobierno de Texas. La situación en Estados Unidos políticamente está muy difícil, ¿no? Porque el presidente Obama ha estado tratando de pasar una reforma migratoria y pues no con va y viene, pero pasó en el Senado, como todos sabemos, y luego pues, pensábamos que a lo mejor podría pasar, no ha podido pasar, pero con esta crisis, desafortunadamente, las personas que están en contra de la reforma migratoria están diciendo que por la administración de Obama, ¿no? Y por querer ofrecer mejor protección y una reforma migratoria, que él está causando la crisis. Entonces, fue muy desafortunado por la situación y las políticas
bueno, la legislación que está tratando de pasar en Estados Unidos. Ahora, la parte irónica, como siempre, es que las protecciones que se pusieron para la niñez, que se me hace absolutamente correcto, eso se desarrolló durante la administración de George Bush, ¿no? La anterior, pero así es la política. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad es seguir hablando de las causas, ¿no? de que son niños primero, como dice Alison, claro, y son nuestros niños, porque es nuestra región, claro, históricamente es la región de la migración en nuestra región. Entonces hay que ponerle esa perspectiva y realmente, pues desafortunadamente también Obama ha sido de los presidentes que más personas ha deportado, entonces tampoco es justo venir a decir, ¿no?, que por su grandiosa política migratoria él está causando esta crisis. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los argumentos políticos. Tengo 3 minutos y me voy con la misma pregunta para todas, que es, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que en este momento, dada la gravedad de la crisis que está enfrentando esta cantidad de niños, casi 90,000, que puede ser al final de año, cuál es la medida que te parecería más urgente? Bueno, urgente es protección a cada uno, el proceso de examinación de sus casos, pero la acción más importante es la inversión en los sistemas de protección a la infancia en todos los 4 países, pero especialmente los países de origen, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, que también está en un proceso de discusión de su nueva Ley General de Protección de Infancia, para que tenemos los mecanismos, los presupuestos y la coordinación a nivel municipal, estatal y federal para asegurar que cualquier caso de violencia contra un niño o niña puede ser investigado, resuelto, para que no tenemos esas situaciones de una falta de respuesta que resulta en la necesidad de huir de un lugar. Claro, esos serían, digamos, los 3. Gaby, ¿tú estarías de acuerdo? Lo primero, abogados para cuidar a los niños, y luego sistemas de protección, otras prioridades. Quienes tomen las decisiones en toda esta región, y ojalá en el mundo, pero al menos en toda esta región, entiendan que debe ser un enfoque de derechos humanos, no de policías. Aquí no hay criminales, sino niños buscando mejores oportunidades. Segundo, me parece fundamental que en lugar de destinar los millones de dólares que pretende destinar Texas y el gobierno estadounidense, y que seguramente estará haciendo lo mismo el gobierno mexicano, lo destinen mejor a trabajar en mejores escuelas y en oportunidades para los niños. Y por último, en el caso mexicano, rogarles que implementen la reforma en materia de derechos humanos que se hizo desde 2011. Me voy contigo. Sí. ¿Cuáles son tus prioridades? Sí, pues nosotros pensamos que se podría organizar un sistema regional, porque vemos, por ejemplo, hay muchos problemas del tráfico, ¿no? Que la preocupación de que los niños están viajando con coyotes, con traficantes. Entonces pensamos que si se organizan regionalmente, que organizaciones intergubernamentales o internacionales podrían hacer entrevistas, ¿no? Y ver los casos en algunas situaciones antes de que salgan los niños, y México podría participar también en esto. O sea, esto es algo que todos los países podrían hacer, y si tuviéramos un mecanismo regional, ¿no?, donde los niños y las niñas pudieran ir y decir, yo necesito irme, yo no tengo un problema de violencia, yo tengo miedo, entonces ayudaría mucho. En algunos casos, si fue como una elegibilidad antes, se podría luego a lo mejor volar, por ejemplo, y no tener que estar cruzando México y los otros países de Centroamérica, que es peligrosísimo. Pues estás diciendo atacar el asunto desde prevenir, evitar la salida. Y organizarnos como región que somos. Muy bien, pues se nos acabó todo el tiempo, pero la verdad es que ha sido muy rica la discusión con ustedes. Yo creo que seguramente vamos a seguir de cerca este tema. No hay que perderlo de vista, hay que darle seguimiento, y pues las volveremos a invitar, y espero que ustedes del mismo modo acepten. Muchas gracias a Alison Sutton, que es la representante adjunta de UNICEF en México. A la senadora Gaby Cuevas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a Gretchen Kuhner, que es la directora del Instituto de las Mujeres en la Migración. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.